Hola a todos y como siempre darles la bienvenida a mi canal, soy Toñi. Esta vez les voy a mostrar cómo he hecho un hibiscus que me lo pidió una de ustedes y aquí está, lo prometido es deuda. Es muy fácil, entonces, perdón, el vídeo lo voy a separar en dos, en el mismo vídeo, por eso vamos a hacer solamente lo que es al principio la flor, por si solo quieren hacer la flor, y después, una vez la montemos, seguiré haciendo pues como si fuera el nacimiento y las hojas para todas aquellas personas que quieran hacer la planta entera. En un principio haremos la flor, los materiales lana roja, lana verde, lana amarilla, alambre el más finito de 0,35 milímetros o de 0,40, alambre más gordo que será para el tallo. Este es de 2 milímetros, el de 1,5 también vale. Necesitaremos, si tienen, si no tienen, es igual, para reforzar la parte de los pistilos, el alambre de 0,70. Pero si no tienen, no pasa nada. El crochet, como siempre, el del 1,5, que es con el que me gusta trabajar a mí. Que la quieren más grande, ya saben que el truco para hacer la flor más grande es aumentar el número del crochet. En lugar del 1,5, el 2, 2,5. Y el grosor de la lana, en lugar de la de 3, 4 milímetros, pues poner la de 4, 5 milímetros. Así la hacemos más grande. Y tijeras. Ya con todo esto podemos empezar nuestra plantita o la flor solo del hibiscus. Subimos 15 puntos de cadena, 15 cadenetas. Y empezamos a trabajar. Ya sabemos, en la primera no se puede, en la segunda vamos a empezar con 6 puntos bajos y haremos uno en cada punto. Seguimos con 5 medios puntos altos y también vamos a hacer uno en cada punto. Y ahora 2 puntos altos, uno en cada punto. Este que nos queda, que es donde tenemos el nudo. Aquí dentro vamos a hacer 5 puntos altos. Y 5. Estiramos bien. Y en el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, pero a la inversa. Así que hemos acabado con 2 puntos altos, vamos a empezar aquí con 2 puntos altos. Seguimos con los 5 medios puntos altos y acabaremos con 6 puntos bajos hasta llegar al principio otra vez. Venga, acabamos los 6 puntos, buscamos el primero de inicio, pasamos con un punto raso, subimos una cadeneta y en ese mismo punto vamos a empezar a trabajar con punto bajo. Vamos a hacer 1 y luego 4 más, 1 en cada punto. Así que tendremos 5 puntos bajos.
Vamos por los medios puntos altos, vamos a hacer 3 medios puntos altos, uno en cada punto también. Seguimos con medios puntos altos, pero vamos a hacer 2 aumentos. En el primer punto que sigue 2 puntos medios altos y en el siguiente punto lo mismo, 2 medios puntos altos. Pasamos al punto alto, uno en cada punto, vamos a hacer 2. 1 y 2. Y ahora vamos a hacer aumentos de puntos altos 8. 8 aumentos de puntos altos, 2 puntos altos en cada punto durante 8 puntos. 1, 2 y así hasta hacer 8. Después vamos a seguir con puntos altos pero sin aumentos y haremos 2, 1 en cada punto. 1 y 2. Volvemos a hacer aumentos de medios puntos altos y haremos 2. Igual que en el otro lado. Seguimos con medios puntos, pero haremos 1 en cada punto, 3 medios puntos altos. Y vamos a acabar con puntos bajos. Tenemos que hacer 5. 1 en cada punto. Y el 5. Estiramos un poquito la hebra y ahora vamos a coger el alambre. El alambre el más fino que tengamos. Yo uso el de 0,40 milímetros. Y medimos. Lo ponemos aquí y dejamos un buen trozo. Doblamos por la mitad y ya podemos cortar. Y vamos a trabajar con el alambre. Así que lo introducimos. Nuestro crochet también. Y ahora es cuando buscamos el primer punto de esta vuelta. Hacemos un raso. Levantamos cadeneta y en el mismo punto un punto bajo. Y empezamos ya a esconder el alambre. Tenemos un punto bajo. Vamos a hacer 4 más. Cinco puntos bajos en total. Seguimos con 3 medios puntos altos, uno en cada punto. Ahora 3 puntos altos, también uno en cada punto.
2 aumentos de punto alto. Un aumento y 2 aumentos. En el siguiente punto vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo punto. Seguimos ahora con doble punto alto y vamos a hacer 2 aumentos. Un aumento de doble punto alto y otro aumento de doble punto alto. En los 4 siguientes puntos, 1, 2, 3 y 4, vamos a hacer en cada uno de ellos un doble punto alto, dos cadenetas y en el mismo punto otro doble punto alto. Nos faltan 3 que vamos a hacer exactamente lo mismo. El doble punto alto, las dos cadenetas y otro doble punto alto. Ahora, en los siguientes 5 puntos haremos un triple punto alto, dos cadenetas y en el mismo punto otro triple punto alto. ¿Sí? Es decir, un triple punto alto, dos cadenetas y triple punto alto. ¿Vale? Tenemos que hacer 5 en los 5 puntos. Yo llevo 2, me quedan 3. Bueno, pues ahora volvemos a hacer otra vez en los 4 siguientes puntos el doble punto alto, las dos cadenetas y el doble punto alto en el mismo punto. Tenemos que hacer 3 más. Ahora vamos a seguir con los 2 aumentos de doble punto alto. Uno y 2. Ahora quedan los 2 aumentos de punto alto. Uno
y 2. Los 3 puntos altos en el mismo punto. Dos. Tres medios puntos altos. Y 5 puntos bajos. La estiramos bien. Sobre todo la punta. Y una vez hayamos estirado bien los alambres, ya solo nos queda, si os cabe otro punto bajo, lo hacéis. Y si no, ya directamente de donde sale el alambre, haremos un punto raso, estiramos y ya sabéis, rematar. Pasamos los dos alambres, damos unas 3 vueltecitas, abrimos, pasamos por el medio, giramos bien el alambre y ya podemos cortar. Y aquí tenemos un pétalo de nuestra flor. Lo tendremos que chafar de abajo y girar de arriba. Lo pasaremos por la llama de la vela. Tenemos que hacer 5, ¿vale? 5 iguales para poder hacer la flor del hibiscus. Y ya tenemos lo que son los 5 pétalos y podemos empezar a hacer la parte central de la flor. Vamos a hacer el centro de la flor, que esto ya lo hemos hecho en bastantes tutoriales. Cortaremos el alambre finito entre 7 y 10 centímetros. De estos con la punta amarilla y rojo necesitamos entre 12 y 15. Y de estos, que solo son rojos, 6. Vamos a hacer el amarillo. Vamos a refrescar la memoria. En el amarillo solamente damos unas 4 o 5 vueltas. Y ya lo doblamos. Cogemos la lana roja y bien arriba, ahí apretamos bien y vamos dando vueltas. Vamos a cortar bien apretadito. Abrimos los alambres, lo pasamos por el medio y enroscamos fuerte 3 o 4 vueltas para que no se nos suelte. Y cortamos. Ahora aquí tenemos que dejar unos 2 dedos más o menos. Estos son los que es el amarillo y el rojo. Y estos de aquí, que solo son rojos, vamos a hacer unas cuantas vueltas más. Liamos. .
trozo, a mí me cabe el dedo gordo un poquito más. Y aquí ya junto los alambres. Y también empiezo a enroscar. Cuando llevo unos 2 dedos, más o menos, abro, lo pongo por el medio y enrosco apretadito para que no se me suelte. Ahí va, me he pinchado. Me está saliendo un poco de sangre. ¿Vale? Y ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer, lo pasamos por la llama de una vela. Yo ahora tengo más a mano un mechero para quemar todos los pelos. Y simplemente doblaremos la punta. ¿Vale? Pues lo dicho, de estos haremos 6 y de estos amarillo rojo haremos entre 12 y 15. Yo ahora me preparo 2 trocitos también de unos 7 centímetros, como mucho 10, del alambre de 0,90 milímetros. Vamos a montarlo. Cogemos solo los rojos y vamos a poner uno abajo y los otros 5 van más arriba. Vamos a ir enroscando que no se nos suelten. Tenemos el que hemos puesto primero aquí abajo y 5 un poco más arriba. La lana roja. Y vamos a ir envolviendo. Ahora ponemos amarillos. Vais poniendo también uno al lado del otro. Y ponemos 4 o 5 arriba. Los envolvemos. Y volvemos a hacer lo mismo, un poquito más abajo, no mucho, también 4 o 5 y luego la misma operación un poquito más abajo. Nos queda más o menos así. ¿Vale? Luego ya los separaremos, los colocaremos bien, nos queda más o menos así. Y estos 2 alambres es más que nada ponerlos porque esto es gordo y entonces ahora ya se nos va quedando más fino porque no ponemos más alambre fino. Entonces el alambre gordo simplemente es para hacer el tallo gordito. Y como es un tallo bastante largo, bueno, tallo, el centro este de la flor, lo envolvemos bien, que no se vea nada de alambre.
Ya veis que es un buen trozo y bueno. Ya sabéis que rematarlo es fácil. Es simplemente cruzar los alambres, cortamos y ya tenemos la parte del centro de esta flor. Ya os digo, luego ya una vez lo coloquemos, hagamos la flor y tal, ya cada uno nos ponemos esto a nuestro antojo. Vamos a hacer el cáliz. Anillo mágico y dentro de él puntos bajos. Subimos una cadeneta y 9 puntos bajos. Nueve. Vamos a cerrar el anillo, pero no del todo. Y yo ya saco la hebra hacia mí, por si luego lo necesito cerrar un poco más. Lo dejamos un poquito abierto, porque es que si no luego no nos entrará los estambres, porque es gordito. Así que un poquito abierto. Y vamos a seguir. En el primer punto, punto raso, cadeneta. Y ahora directamente vamos a hacer un punto bajo y un aumento en el siguiente punto. Y tenemos que acabar esta vuelta que nos den 12 puntos bajos. Un punto bajo y un aumento de punto bajo. Así toda la vuelta. Una vez lo acabemos, lo mismo de siempre. Buscamos el primer punto y un punto raso. Volvemos a subir con una cadeneta y ahora vamos a trabajar un punto sobre punto, pero cogiendo la hebra de fuera, solo la de fuera o la de dentro, según miremos, porque cuando lo chafemos es la que queda dentro, pero mirando hacia nosotros es la de fuera. Cogiendo solo la hebra de fuera hacemos nuestros 12 puntos. Un punto bajo en cada punto bajo de la fila anterior. Llegamos, nos buscamos el primer punto y punto raso. Ahora subimos con 2 cadenetas y cogiendo otra vez la hebra entera, vamos a empezar también con medio punto alto y en el siguiente un aumento de medio punto alto. Así toda la vuelta, por lo que esta vuelta la tendremos que acabar con 15 medios puntos altos. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Y si os fijáis, para luego, ¿vale? Estos puntos los vamos a usar, que por eso hemos hecho lo de la hebra. Pero bueno, ahora vamos a acabar con el medio punto alto y el aumento. Os he dicho que acabamos con 15, no, acabaremos con 18, perdonad. Una vez acabemos esta vuelta tendremos que tener 18 medios puntos altos. Venga, vamos haciendo hasta acabar la vuelta. Acabamos la vuelta, buscamos el primer punto, nuestro punto raso y volvemos a subir con 2 cadenetas. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de punto medio
sobre punto medio. En cada punto un punto. Así que acabaremos esta vuelta con 18 medios puntos altos y haremos otra más de 18 medios puntos altos. Venga, acabamos la vuelta con nuestro punto raso. Vamos a empezar a hacer los petalitos, nos tienen que salir 6. Los vamos a hacer de la siguiente manera. Subimos con 3 cadenetas y en el mismo punto un punto alto. Pasamos al siguiente punto y haremos un doble punto alto, dos cadenetas, buscamos el cruce de los puntos y aquí haremos un punto bajo y otra vez en el mismo punto un doble punto alto. Pasamos al siguiente punto con un punto alto, subimos 3 cadenetas y en el mismo punto enganchamos con un raso. Nos pasamos al siguiente punto con un raso y volvemos a repetir 3 cadenetas y punto alto en el mismo punto. Pasamos al siguiente con doble punto alto, 2 cadenetas, en el cruce el punto bajo y en el mismo punto el doble punto alto. Pasamos al siguiente punto con un punto alto, 3 cadenetas al aire y en el mismo la enganchamos con raso. Y otra vez al siguiente punto un punto raso. 3 cadenetas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos tienen que salir 6 petalitos de estos. Acabamos el último pétalo con nuestros 3 cadenetas y el punto raso. Hacemos otra cadeneta y ya podemos cortar. Lo vamos a esconder en cualquier punto que queráis de dentro de este cáliz, el primero que pilléis. Vamos a acabar el cáliz, que aún no está, porque esta flor, su cáliz, tiene otros pétalos aquí abajo. Así que, venga, vamos a prepararnos nuestro nudo deslizado. Y buscamos esa fila que os he dicho que hemos trabajado la hebra de fuera, buscamos cualquier punto, el que queráis. Y aquí ya pasamos. Y es tan simple como hacer 6 cadenetas al aire, y ahora vamos a bajar punto por punto. En el primero no podemos, acordaros, en el segundo con rasos, con puntos rasos, por lo cual vamos a tener que bajar en 5 puntos. 4 y 5. Y el sexto lo vamos a hacer en raso de donde hemos sacado las cadenetas. Y 6. Buscamos en el siguiente punto, no,
nos lo vamos a saltar, nos vamos al otro y lo mismo, punto raso, 6 cadenetas, bajamos con puntos rasos, enganchamos, saltamos uno, hacemos el otro. Nos han de salir 6 rabitos de estos. Cuando hayáis acabado, pues simplemente hacemos una cadeneta al aire para poder cortar. Estiramos bien y lo vamos a esconder, pues bueno, por el centro. Lo vamos a sacar por ahí. Y así no tenemos ningún hilo por ahí en medio. Esta es bastante importante que la paséis bien por la llama de la vela, ¿eh? Pues sí, bastante importante porque cuando los pasamos por encima de la llama de la vela no solamente quitamos los pelitos, sino que la lana se nos queda como más tiesa. Entonces es la única manera de poder controlar estos rabitos, estos 3 rabitos, ay, 3 no, 6, perdón, porque si no se nos van a quedar así, ¿vale? Y nos interesa que queden tiesos. Pues si los vamos pasando, que quemamos bien los pelitos, ojo de no quemar el trabajo, claro. Es pasarlo rapidito. Y lo que digo, si tenéis que estar un buen rato, pues os estáis un buen rato, hasta que os aseguréis que esto queda más bien tieso. Vamos a montar la flor. Lo de la silicona es opcional. Esta la monté sin silicona, ¿vale? Pero si veis que se os abre demasiado, entonces con la silicona lo que podemos hacer es que quede un poco más junta de aquí. Sin silicona queda así abierta y con silicona conseguimos el efecto este, ¿vale? Así que ahora la voy a montar con silicona, pero cada una que lo monte como quiera. Primero cogeremos la parte de los pistilos y el alambre largo y lo pondremos simplemente aquí, el gordo. Y empezamos a poner los pétalos que cubran los alambres y simplemente vamos liando para que nos quede sujeta. La otra, ponemos otra muy pegadita, entonces aquí es donde decimos lo de la silicona. Yo en este caso voy a poner un poquito de silicona aquí en medio y la junto. Igualmente el trocito de alambre de este pétalo también lo enrollo con los otros. Venga, vamos a coger otra, la doblamos, añadimos silicona un poquito en el medio y lo mismo, bien juntita. Y liamos el alambre. Ajá. Ya tenemos 3 hojas. Ya sabéis que consiste de tener 5 hojas, así que nos quedan 2. Hacemos lo mismo. Claro, tenemos que montar una encima de la otra, como aquel que dice. Esta ya nos va a tapar 2. Y nos falta una última. Y esta la ponemos también. Aquí abajo, si os fijáis, está todo como muy
uno encima del otro. Ya la tenemos montada, lo que es la flor. Y aquí ya la abrís más o la dejáis más para arriba, lo moldeáis como queráis. Para poder poner el cáliz, al haber tanto hierro nos va a resultar difícil. Entonces, las personas que tengáis cinta de ramos, pues ponéis un poco. Y quien no tenga, poner celo. Lo liáis y ahora sí que será mucho más fácil poder poner el cáliz. Simplemente lo echamos hacia arriba. Vamos a poner un poco de silicona por aquí. Activamos bien todo lo que podamos hacia arriba. Y ya lo tenemos. Y ahora para acabar, simplemente o bien con cinta de ramos liamos todo el tallo o con lana verde, a partir de aquí lo vais envolviendo todo el alambre y ya tendremos la flor del hibiscus. Lo que os decía al principio, que queréis hacer planta, pues venga, tenemos que seguir. Levantamos 13 cadenetas y empezamos a trabajar por un lado con un punto bajo, en el siguiente medio punto alto, seguimos punto alto y haremos un punto alto y en el otro otro punto alto. En el siguiente punto un aumento de punto alto. Pasamos al siguiente punto y hacemos un doble punto alto. Siguiente punto, otro aumento de punto alto. Al siguiente punto, un punto alto. Seguimos con otro punto alto en el siguiente punto. Y vamos a acabar con medio punto alto y un punto bajo. Llegamos donde tenemos el nudo. Aquí vamos a hacer en el mismo 3 puntos altos. 3 puntos bajos, perdón. Vamos a estirar para cerrar el agujero. Y el otro lado lo hacemos igual, pero a la inversa. Hemos acabado con punto bajo, pues un punto bajo. En el siguiente, medio punto alto. Seguimos con 2 puntos altos, uno en cada punto.
En el siguiente punto me voy a cortar esto que me molesta. Venga. En el siguiente punto, un aumento de puntos altos. Ahora toca el doble punto alto. Otra vez un aumento de puntos altos. Dos puntos altos, uno en cada punto. Vaya, ahora. Medio punto alto. Y acabamos con el punto bajo. Venga. Vamos a hacer la última fila. Ponemos alambre. El finito. Con unos 15 centímetros ya tenemos más que suficiente. Y esta vuelta es tan sencilla como buscar el primer punto, hacemos un raso, cadeneta y punto bajo, escondiendo el alambre. Y ahora simplemente puntos bajos en todo el alrededor. Vamos haciendo puntos bajos hasta llegar a la punta. Llegamos a la punta y simplemente vamos a hacer en el primer punto que vemos un punto bajo, una cadeneta y en el siguiente vamos a seguir con punto bajo. Y lo mismo, todo puntos bajos hasta llegar al principio. Y ya sabéis, rematar, que ya la tendremos. Es así de simple. De estas, quedan así. Necesitamos 2 o 3 por cada capullo que queramos hacer. Con 2 ya tenemos bastantes. ¿Qué queréis hacer? 3, yo voy a hacer 3. ¿Vale? Pero con 2 ya hay más que suficiente. Y ahora vamos por lo que es el cáliz. Para hacer el cáliz, para los pétalos pequeñitos, haremos un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta, un punto bajo y un aumento. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Tendremos 9. Y la tercera, cuarta y si queréis quinta fila, punto sobre punto. Es decir, la tercera fila será de 9, la cuarta será de 9 y la quinta fila será de 9. Y ya lo tenemos. La hoja es exactamente igual que la de la planta enredadera Pothos. Debajo en la descripción del vídeo os dejaré el enlace. Lo único que en esa hoja la última era todo puntos bajos. En esta no, en esta la última vuelta ponemos igualmente nuestro alambre. Y vamos a realizar, bueno, vamos a empezarla pues como todas, con punto raso
y cadeneta. Y vamos a empezar a hacer puntos bajos los que queráis, 7, 8, los que queráis, según las puntas que queráis ponerle a la hoja. Yo llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a hacer 8. Venga, una vez lo tengáis, lo hacemos como si fuera un pincho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en el siguiente punto, un punto medio alto. En el mismo, un punto alto. Subimos 2 cadenetas. En el cruce hacemos el punto bajo, como si fuera la punta de cualquier hoja. Y ahora nos vamos al siguiente punto y un punto bajo. Seguiríamos haciendo puntos bajos, los que queráis. 2, 3, 4. A mí me apetece poner otro aquí. Pues aquí vuelvo a hacer lo mismo. Punto medio alto, en el mismo un punto alto, las 2 cadenetas, busco el cruce y aquí hago el punto bajo. Y en el siguiente punto sigo con punto bajo. ¿Sí? Es cuestión de que vayáis haciendo puntas o pinchos, pero los que cada persona queráis. 2, 3, 5 pinchos, los que queráis. Y ahora llegaremos a la punta. Yo estoy haciendo otro aquí. En este lado es fácil. Y ahora voy a llegar a la punta. Con puntos bajos, claro. Y en la punta, pues todo el mundo vamos a colocar bien el alambre. La punta la vamos a hacer, pues como ya sabemos, el medio punto alto, en el mismo punto, pues lo mismo que en los pinchos, el punto alto, las 2 cadenetas, bajamos en el cruce y hacemos un punto bajo y en el mismo punto otro medio punto alto para la punta de la hoja y seguiremos haciendo puntos bajos. Y cuando nos apetezca hacer otro pinchito en este lado de la hoja, este lo tenemos que hacer al revés. Venga, hacemos, no sé, 5 o 6 puntos bajos. Pues en este vamos a hacer primero un punto alto, las 2 cadenetas, en el cruce haremos el punto bajo y en el mismo punto el medio punto alto.
exactamente igual que aquí, pero al revés. Y seguiremos en el siguiente punto con puntos bajos. Yo los separo entre 4 y 5 puntos, más o menos, ¿eh? Venga, en este lado repetimos. Punto alto, 2 cadenetas, en el cruce, el punto bajo y en el mismo un medio punto alto. Y ya pasamos al siguiente punto y puntos bajos. Es fácil. Ya os digo, es la misma hoja que tenemos en el Potbus, pero con la diferencia de que en esta le tenemos que poner como si fueran pinchos. Hace la apariencia de que tiene pinchitos. Así que aquí la tenéis. Luego ya haríamos puntos bajos hasta llegar abajo y rematamos. Yo suelo hacer entre 3 o como mucho 4, pero en la parte esta de aquí, de abajo, no suelo hacer. Empiezo siempre cuando llevo 7 u 8 puntos bajos, ¿vale? Pues hojas de estas, todas las que queráis, podéis hacer. Contra más hagáis, más bonita se verá la maceta. Montar esta es muy fácil. La parte derecha para afuera, dobláis y simplemente juntáis las 3. Bien dobladitas. Retorcemos bien el alambre y lo introducimos. Bueno, lo vamos a hacer como el anterior. Quien tenga cinta de ramos, mejor que ponga un poco. Y si no tenéis, pues poner celo. Porque con los alambres, al ser pequeño, nos va a costar. Vale, ahora ya sí que no me va a costar tanto. Bueno, eso creía yo. ¿Dónde está el agujerito? Se me ha doblado. Ahí. Al ser pequeño cuesta, ¿eh? Lo ponemos todo lo que podamos hacia arriba. Y luego, si es necesario, volvemos a poner cinta de ramo. ¿Vale? Entonces, para montarlo, pues, mirad. En esta de aquí vamos a alejar un poco la cámara. Al revés. Habíamos montado lo que es la flor. ¿Vale? La flor ya la teníamos montada. Simplemente ponemos o bien lana o bien cinta de ramo y una hoja, otra, y si queremos un poco más abajo ponemos el nacimiento de una, ¿vale? Y seguimos poniendo hojas hasta el final, no, que acordaros que siempre tenemos que dejar un trozo de alambre para poder hincarlo en nuestra maceta. Pero de hecho, lo que es montar la flor con sus hojas, y si queremos, aquí le llamamos capullo, algún capullo, pues ya la tenemos. Pues como siempre, daros las gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.